Quizás muchos no sepan, Silent Hill fue uno de los juegos de terror más icónico durante los años 90 y principios del año 2000. Era un juego lleno de misterio, miedo y mucha tensión que te mantenía atento debido a la atmósfera que éste poseía. La mecánica del juego consistía en resolver acertijos, explorar el mapa, encontrar objetos y acabar con monstruos. Pero Silent Hill no solo fue una franquicia de juegos de terror, sino también hay una película del mismo nombre del año 2006. Esta película, en resumen, trata de Rose, una mujer desesperada por encontrar una cura para su hija. Decide huir al pueblo Silent Hill, ya que su hija, en sueños, repite ese nombre cada noche, segura de que la respuesta a esa enfermedad se encuentra en ese misterioso lugar. Decide ir al pueblo de Silent Hill. Cuando van a llegar, una misteriosa silueta repentinamente aparece en su camino. Rose, para no atropellarla, tiene un accidente. Cuando vuelve en sí, Sharon, su hija, ha desaparecido. Comienza entonces la búsqueda de esa pequeña. Toda la atmósfera de Silent Hill está acompañada de una niebla espesa, criaturas extrañas y oscuridad. Rose empieza a buscar por todo el pueblo a su hija, mientras va descubriendo el extraño pasado de un lugar del que ahora parece formar parte la pequeña desaparecida. Vencer el mal que acecha el lugar se convierte en una experiencia terrorífica. Bueno, pues aunque la película y los juegos parecen una total fantasía, Silent Hill se basa o inspira en un lugar real. Esto es el pueblo de Centralia en Pensilvania, Estados Unidos, que actualmente es un pueblo fantasma con una historia muy interesante, que llevó de tener varios habitantes a quedar totalmente vacío. Hace aproximadamente un siglo, Centralia, Pensilvania, era una pequeña ciudad llena de tiendas, residentes y su principal actividad económica era la minería. Las minas de carbón eran lo que impulsaba la economía del lugar y alimentaba a sus casi 1,200 habitantes. Para ser exactos, la ciudad tenía 7 iglesias, 5 hoteles, teatros, un banco, 14 tiendas de abarrotes y una oficina de correos. Durante los años 20 se le veía un buen futuro a Centralia. Nadie esperaba que ese lugar se convertiría en un pueblo fantasma. Actualmente las calles de Centralia están totalmente abandonadas. La mayoría de sus edificios han desaparecido y el humo se eleva por las calles llenas de grafitis y carreteras como si fuera una espesa niebla. Un lugar literalmente sacado de una película de terror, donde una vez hubo una ciudad próspera, llena de esperanza para sus habitantes. Hoy hay un lugar que da escalofríos. La causa de esta tragedia fue un incendio en una mina de carbón que ha estado ardiendo durante más de 50 años, lo que resultó en la devastación de una ciudad y el desalojo de todos sus residentes. Corría el año de 1962. La ciudad ordenó quemar la basura en el vertedero local en un intento de limpiar los desechos. El vertedero estaba ubicado en una fosa de una mina abandonada. El fuego se propagó a través de túneles y aberturas sin sellar que conducían a una mina de carbón abandonada, encendiendo así el fuego que arde hasta el día de hoy. La ciudad comenzó a arder a los pies de los mismos habitantes y poco se podía hacer al respecto. El departamento de bomberos intentó en varias ocasiones apagar el fuego que se hallaba debajo del pueblo, pero el daño ya estaba hecho. El fuego se siguió extendiendo al punto de que los mismos gases tóxicos empezaron a cubrir Centralia y de poco en poco este lugar se estaba volviendo un sitio inhabitable. El monóxido de carbono liberado empezó a salir del suelo partiendo el pavimento y destruyendo las calles de Centralia. El lugar se quemaba lentamente. Pasaron los años y el fuego no se apagaba. Muchas personas dentro de los años 1960 y 1970 vieron su salud afectada por el monóxido de carbono. La gente se dio cuenta de la verdadera magnitud del problema y aunque se hicieron varios intentos para excavar y apagar el fuego, todos fracasaron. La razón son las secuelas de la minería que definió a Centralia durante todos esos años. Hay demasiados túneles de minas abandonadas en el área que uno, muchos o todos podrían estar alimentando el fuego. Si bien el fuego comenzó en el vertedero, este se propagó a muchos túneles,
debajo de la ciudad y sería prohibitivamente costoso y probablemente imposible averiguar cuáles alimentaron o avivaron el fuego y cerrar cada uno de ellos. Con el paso del tiempo y específicamente de muchos años, el suelo debajo de la ciudad misma se volvió demasiado caliente, alcanzando más de 400 grados centígrados en algunos lugares. El humo sale de todas partes, como si toda la ciudad estuviera cubierta de niebla. Los habitantes comenzaron a reportar problemas de salud y las casas comenzaron a inclinarse. Ni los muertos lograron seguir con su descanso eterno, debido a los sumideros repentinos que aparecieron. Se cree que algunas tumbas del cementerio se hundieron o cayeron al abismo del fuego debajo de la ciudad. En 1981, Todd, de 12 años, cayó dentro de un pozo que de pronto se abrió bajo sus pies. Fue rescatado con dificultad y se estimó que el pozo tenía decenas de metros de profundidad. Al final no se logró detener la quema y el gobierno decidió repentinamente que la ciudad de Centralia necesitaba ser evacuada por su seguridad. Al igual que en la película Silent Hill, el aire en Centralia es peligroso y se recomienda que las personas no se expongan al medio ambiente durante periodos prolongados. Aunque la mayoría de la gente se fue, algunos se quedaron, con la esperanza de que el fuego se detuviera. Uno de los únicos edificios que quedan es una iglesia. Se hicieron intentos para apagar el fuego con alrededor de 7 millones gastados, pero finalmente se interrumpieron los esfuerzos. En la década de 1980, el incendio subterráneo se había extendido y los gases peligrosos comenzaron a filtrarse en los hogares de las personas. El gobierno decidió comprar sus casas a los residentes, pagándoles para que se mudaran. En 1984, el Congreso de los Estados Unidos asignó más de 40 millones de dólares para la reubicación de personas. La mayoría de los residentes aceptaron la indemnización y se mudaron a los pueblos vecinos. Luego, en 1992, Pensilvania logró expulsar definitivamente a las pocas personas que quedaban. Incluso en 2002 se eliminó el código postal del lugar y desde entonces se han bloqueado todas las carreteras que conducen a Centralia. Hoy Centralia todavía arde. Según el Departamento de Protección Ambiental del Estado, el fuego podría arder durante otros siglos si no se controla. La Centralia de hoy en día es conocida tanto por el incendio y el grafiti que cubre su carretera abandonada. Según la opinión de algunos geólogos, apagar Centralia es un sueño imposible. En esta ciudad han surgido historias debido a la tragedia y abandono que sufrió. Simplemente el hecho de que Centralia tiene más personas enterradas allí que residentes vivos es algo escalofriante. El área de Centralia se ha convertido inmediatamente en una atracción turística. Los visitantes van a ver los vapores en las calles vacías de Centralia, recorren sus laberintos fantasmales con máscaras de gas, publican selfies en calles abandonadas. La Ruta 61, que nos acerca a este lugar conocida popularmente como Graffiti Highway o la autopista del graffiti, tiene representaciones artísticas de demonios dando la bienvenida a los turistas. Hay algunas historias de personas que han estado en el lugar. Una de ellas pertenece a Scott Saylor, de Nueva Jersey. Dice que en 1998 él y sus dos acompañantes se encontraban en una ladera cubierta de escoria, de la que salía vapor y estaban bastante fascinados con algunos fósiles que habían encontrado. Cuando escucharon lo que sonaba como una voz que decía algo inaudible desde abajo, es decir, de donde estaban, los tres escucharon, pensaron que era alguien más que estaba revisando el área. Así que lo ignoraron. Luego lo escucharon de nuevo, un poco más claro. Unas pocas palabras y sonaba como dejar este lugar. En este momento la colina en la que estaban parados comenzó a humear más que en unos momentos antes y realmente apestaba, como a huevos podridos, azufre supongo. Eso los asustó un poco, así que pensaron que sería mejor regresar al auto. Mientras caminaban de regreso, en el área del cementerio, lo escucharon nuevamente. No las mismas palabras y no claras, sino algo así como ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? Lo que fue aún más extraño
fue que no era como si alguien estuviera gritando desde los arbustos. Era silencioso y estaba un poco más cerca y no podían averiguar de dónde venía. Fue algo muy raro. Regresaron a su automóvil y no vieron ningún otro automóvil ni personas en todo el tiempo que estuvieron allí. Se fueron y no quisieron hablar más del tema. Pero jamás piensan volver. Cuando Scott regresó a su casa, se enteró que el área por donde caminaban estaba cerca del lugar donde una vez hubo un tiroteo, frente al cementerio. Solo ya no quiere saber más del lugar. ¿Será que los fantasmas de Centralia aún rondan por el lugar? Otra historia es de Jim y su novia Lori y ocurrió en el año de 1999. Jim y su novia decidieron tomar la Ruta 61 a casa y parar en Centralia para echar un vistazo, como lo habían hecho una vez hace algunos años. Jim dice que jamás había sido supersticioso, ni su novia. De hecho, se consideraban todo lo contrario. Les gustaba visitar lugares abandonados y edificios antiguos, cementerios y ese tipo de cosas. Habían visto muchas casas viejas y abandonadas a lo largo de los años, pero la que vieron en Centralia realmente los asustó. Era una casa blanca abandonada en una calle lateral en una colina. Había 2 casas más y ambas tenían números rojos pintados en el frente que indicaban, por lo que dedujeron, que las casas probablemente serían demolidas en un futuro cercano. Decidieron comprobarlo. La puerta trasera estaba abierta, así que entraron. Algunas de las ventanas del primer piso estaban tapadas, lo que oscurecía la casa, pero exploraron un poco. Estaban en el pasillo del segundo piso, cerca de las escaleras que subían y bajaban al primer y tercer piso. La puerta estaba abierta y conducía al tercer piso. Lori estaba en el pasillo, mientras Jim estaba en lo alto de los escalones que conducen a la planta baja. En ese momento escucharon pasos que bajaban las escaleras desde el tercer piso, así que pensaron que alguien bajaba del ático o del dormitorio del tercer piso. Al principio se sobresaltaron y pensaron que había alguien más en la casa. Cuando los pasos sonaron como si estuviera a punto de llegar al pasillo del segundo piso, Lori miró hacia el hueco de la escalera esperando ver a alguien, pero no había nadie allí. Al mismo tiempo, Jim miró hacia los escalones del primer piso y no vio a nadie. Salieron inmediatamente de la casa y se fueron a su auto. Condujeron unos pocos metros, se detuvieron para mirar atrás. Vieron las ventanas esperando ver a alguien mirándolos, pero nada. Fue algo muy raro. Pensaron que esa casa estaba embrujada. Y así como estas historias hay muchas más. No cabe duda que Centralia parece la puerta de entrada al infierno, con tanto humo y esos terribles olores. Es una ciudad que se destruyó a sí misma poco a poco. El suelo comenzó a quebrarse y tragarse a la ciudad a pedazos. ¿Y tú te atreverías a visitarla?